Hola, bienvenidos a este breve comentario bíblico. Soy su servidor Arturo Valderas. Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13, esta frase: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Esta frase de Jesús se enmarca en una parábola, que es la que se llama la parábola del administrador sagaz. Es aquel que ha perdido dinero, que ha hecho mal los negocios al administrar los bienes de su amo, y encuentra una manera de conseguirse amigos para cuando se ha despedido. Jesús alaba la sagacidad del administrador, y al final de ese texto, Jesús dice esa frase: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? Porque Jesús siempre nos muestra un camino a nuestra plenitud y hacia nuestra felicidad. Lo primero que hay que entender es el verbo servir. Dice Jesús: no pueden ustedes servir. Servir es propio y en la época de Jesús así se entendía, es la actitud de un siervo o de un esclavo hacia su señor o su amo o su dueño, si fuera esclavo, y era atender la voluntad de ese señor, de ese amo. Entonces, diríamos que la tarea de el esclavo, del sirviente, es servir, atender, obedecer a la voz de su amo. Jesús nos dice: no pueden servir a Dios y al dinero. Es decir, no pueden tener como amo, no pueden tener como señor o su señor o como el centro de su vida a Dios y al mismo tiempo al dinero. Esa posición de señorío en el corazón del hombre solamente lo puede ocupar una sola persona, y cuando esa persona, que es Dios, no ocupa ese lugar, algo más lo va a sustituir. Vamos a colocar, si ese fuera el caso, algo en el lugar que le corresponde en nuestro corazón a Dios. Y dice: no se puede, no se podría, no es posible tener en el mismo corazón dos amos, porque Jesús lo dice. Porque al tener estos dos amos, si fuera el caso, vamos a obedecer a uno y desobedecer al otro. O vamos a quedar bien con el segundo y mal con el primero. Entonces Jesús lo primero que dice es: necesitamos revisar qué o quién está en el centro como Señor, como amo de nuestra voluntad. Si nosotros colocamos a Dios como lo que es el Señor, el dueño de todo lo que existe y dueño también nuestro Señor, entonces al colocarlo en el centro de nuestro corazón, vamos a hacer lo que hace el siervo: servir, es decir, obedecer, cumplir, atender su voluntad. Si no fuera el caso y Dios no estuviera ahí y tenemos cualquier otra cosa, Jesús pone como ejemplo el dinero, pero podría ser cualquier bien terreno, cualquier posesión que nosotros pudiéramos tener terrenal. Puede ser nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro prestigio, cualquier cosa, nuestra familia. Si está colocada cualquiera de estos elementos o bienes terrenos en el lugar que le corresponde a Dios, que es el centro del corazón, entonces nosotros nos vamos a convertir, si el dinero o cualquier bien terrenal es nuestro dueño o nuestro señor, entonces vamos a servir, a atender, a buscar exclusivamente lo material.
Y entonces la diferencia está en el resultado. Servir sería lo mismo, a Dios o al dinero, pero el resultado es completamente distinto. La persona, el creyente, el discípulo de Jesús, que realmente lo coloca en el centro, lo hace su Señor, su Kyrios, y se dedica a cumplir su voluntad, a hacer sus mandamientos, en ese sentido va a encontrar la auténtica y profunda libertad. Es curioso, obedecer la voluntad de Dios nos va a hacer libres. Hacer su voluntad va a hacer que vayamos al hacerla encontrando nuestra plenitud, el sentido de nuestra vida, este gozo, esta felicidad profunda. En cambio, si nosotros colocamos el dinero o los bienes materiales y los servimos como si fuera nuestro dueño o nuestro señor, no vamos a encontrar la libertad ni la felicidad, porque esta relación con los bienes materiales, en donde nuestro corazón se dedicara a colocarnos en el centro y a servir todo el tiempo, a tener como preocupación central de nuestra vida el tener, el acumular, el atender estos bienes terrenos, nos va a ir convirtiendo en esclavos de ese bien. Es lo contrario de servir a Dios. Nos va a convertir en esclavos. Pensemos en cualquier adicción, por ejemplo, específicamente al dinero. Cuando una persona tiene un enorme interés en el dinero y es la principal y única preocupación es tenerlo y acumularlo, y toda su atención, su tiempo, su corazón está dedicado a eso, poco a poco va quedando atrapado en este vínculo que lo va a convertir a él en esclavo. Sería la avaricia. Y la avaricia es un vicio, no es una virtud, es un vicio. Este deseo de más y más y más y más y más. Y lo podríamos encontrar en cualquier bien terreno. La belleza, por ejemplo, en una persona. Buscar más y más y más y más belleza, perfección física. La comida. Más y más y más y más y más disfrute. Hasta que quedamos atrapados por el vicio de la gula y así sucesivamente. Y el resultado de esta esclavitud es la infelicidad. No hay otro camino, no hay otro resultado. Por lo tanto, al presentar Jesús a este administrador sagaz y al decir que nosotros no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, nuestra conclusión, si queremos seguir la voluntad de Dios, de Jesús, y encontrar y caminar por este camino que nos lleva cada vez más a la plenitud y a la felicidad, entonces podríamos decidir colocar todo el tiempo a Dios, al Señor, en el centro de nuestro corazón, buscar en todo, cumplir del mejor modo que podamos su voluntad, remover todos los obstáculos, los vicios, los pecados, las deficiencias de nuestro niño interior herido, si las vamos detectando, heridas, dolores, sufrimientos, etcétera, que impiden con frecuencia hacer la voluntad de Dios. Si vamos removiendo esos obstáculos y vamos cada día más esforzándonos en serio por dedicarnos como centro de nuestra vida a amarlo obedeciendo su voluntad, entonces los bienes terrenos, Jesús dice el dinero, nosotros lo podríamos ampliar a bienes terrenales, no sería nuestro dueño. Nosotros tampoco somos dueños de nuestros bienes terrenales. Al morir vamos a dejar absolutamente todo. No nos vamos a llevar nada, porque no somos propietarios. ¿Qué somos? Como lo dice la parábola de este capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, administradores. ¿Y qué significa administrar? Significa gestionar, manejar los bienes ajenos. Los bienes del dueño de esos bienes. Ese es un administrador. En una empresa, eso es lo que hace el administrador. El administrador no es el dueño.
Está el dueño de la empresa y el administrador gestiona, maneja del mejor modo posible para obtener el máximo rendimiento de los bienes del dueño. Si todos los bienes terrenos que nosotros tenemos, el dinero, el cuerpo, la salud, el tiempo, los bienes materiales, etcétera, si el dueño es Dios, nosotros somos administradores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios no nos pide que vivamos sin bienes terrenales, eso no se puede. Lo que nos pide es que seamos sagaces, sabios, al administrar, al gestionar, al manejar estos bienes terrenales que son de Dios y que mientras estamos aquí, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar, de gestionar, de manejar. ¿Cuáles serían finalmente las dos características de nuestra gestión o de nuestra administración? Administrar, manejar los bienes materiales, todos los que tenemos, de un modo prudente y con moderación. Esas serían las dos características, la prudencia y la moderación al ir administrando y usando todos estos bienes materiales. Y evidentemente agradecer al Señor que ha puesto a nuestra disposición estos bienes materiales que necesitamos para vivir. Entonces, administrémoslos bien, usémoslos con prudencia, con moderación, para poder disfrutar de ellos. Y que estos bienes, al administrarlos de este modo, buscando el bien nuestro, de los nuestros y de los demás, se conviertan en ese camino de amor fraterno que nos conduzca justamente a la vida eterna. Hasta pronto.